10 de mayo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Hola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esta tarde fueron trasladados al Hospital de las Fuerzas Armadas de Quito los militares quienes resultaron heridos en el accidente de tránsito en la provincia de Morona, Santiago. 3 uniformados fallecieron en este siniestro. Vamos a revisar los titulares. Tres militares fallecidos y 20 heridos deja un accidente ocurrido en la ciudad de Gualaquiza, en la provincia de Morona, Santiago. Expresando un profundo dolor, una gran pena por haber perdido hoy a 3 valerosos soldados de la patria. Nuevo centro de control Escada fue inaugurado para monitorear y operar los sistemas hídricos del país y prevenir inundaciones. De proteger a nuestros ciudadanos, a estos cantones o a los sectores que siempre se inundan, o a los que pierden probablemente sus sembríos. Según el INAMI, se espera que las lluvias continúen en varias zonas del país. Esta temporada se presenta con inestabilidad. Especialmente para Quito se va a disipar, pero en horas de la noche nuevamente ya tendremos la presencia de niebla. El nuevo fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, asume este jueves sus funciones. Nosotros tenemos una enorme voluntad y un enorme entusiasmo de arrancar de la mejor forma para el servicio del país. En lo internacional, miles de personas se movilizan en Argentina en rechazo a la ley del 2x1 que beneficiaría a los condenados por delitos de lesa humanidad. La información en detalle: a 3 ascendió el número de militares fallecidos en el accidente ocurrido este miércoles en el sector de Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago. Los heridos fueron trasladados al hospital militar. Según se informó, 2 uniformados más se encuentran en estado crítico. El volcamiento del vehículo que transportaba a 22 militares del batallón de selva número 62 Zamora y un voluntario se produjo aproximadamente a las 9 de la mañana en el sector de Gualaquiza, en la provincia de Morona, Santiago, quienes se trasladaban a la parroquia Patuca para participar de un acto cívico festivo. En el lugar fallecieron el sargento primero de infantería, Yempecat Juan Chinquia, de 45 años, y el conscripto Elvis Abraham Mercado Zambrano, de 20 años. 21 heridos fueron trasladados al hospital en Quito, luego de recibir las primeras atenciones en el hospital de Gualaquiza. No recuerdo nada, solo sé que se volcó el carro. Varios familiares esperaban atentos. Hemos visto fotos del accidente, pero no sabemos más nada. En el hospital estoy desde mañana para ver qué pasa. Mientras que en rueda de prensa, el director del hospital en Quito, Rubén Hernández, dio a conocer del fallecimiento de otro soldado. A pesar de las atenciones técnicas y médicas y de todo el personal médico que se ha desplegado para dar esa atención, falleció. También ha fallecido el conscripto Dalton Holguín Chuquimarca, que vino en un estado bastante crítico. 2 miembros más de la institución se encuentran en estado crítico. Uno de ellos esperamos poder solventar. Nos ha hecho por 2 ocasiones paros cardíacos, pero estamos en la lucha. Los 18 pacientes están en un estado estable, podríamos decir. Según el comandante de la Fuerza Terrestre, los heridos fueron trasladados vía aérea desde Gualaquiza. El día de hoy el temporal, los cielos estuvieron totalmente cerrados, había varios derrumbes en la carretera, sin embargo, gracias al valor de nuestros pilotos se logró ingresar con un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. De las causas del accidente todavía no se conocen detalles. Pero estaremos atentos a que nos informen oficialmente cómo se produjo esta fatalidad. Las autoridades judiciales de la provincia y del cantón están realizando la investigación. Gracias. Las autoridades de defensa y la cúpula militar han hecho llegar su sentido de pesar a los familiares de los fallecidos y aseguran que se brindará toda la ayuda necesaria, además de cumplir con los seguros y obligaciones legales que se mantiene con los miembros de las Fuerzas Armadas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Precisamente el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, expresó sus condolencias y su solidaridad a los familiares de los militares fallecidos. Expresando un profundo dolor, una gran pena por haber perdido hoy a 3 valerosos
soldados de la patria, 2 conscriptos y un sargento primero de infantería. Es muy doloroso que en un accidente automovilístico se nos vayan 3 ciudadanos queridos. Algunos otros están heridos y 2 de ellos de gravedad. Ojalá se puedan recuperar. Y en otro tema, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, entregó la condecoración en el Mérito Gran Cruz a los estandartes de las Fuerzas Armadas por la labor realizada en las zonas afectadas por el terremoto en el 2016. El evento se realizó en Portoviejo, en la explanada del ex aeropuerto Reales Tamarindos. Dando cumplimiento al acuerdo ministerial 142, se realizó en Portoviejo una ceremonia para reconocer la labor de los elementos militares durante la emergencia vivida en Manabí y parte de Esmeraldas por el terremoto de abril del año pasado. El ciudadano Jorge Álava fue de los damnificados que directamente convivió con los uniformados en el albergue del ex aeropuerto Reales Tamarindos. A tener ante nosotros a los militares era tener más confianza y estar más tranquilo. Es que los militares de las fuerzas terrestre, naval y aérea compartieron con la población afectada. Lo que hicimos es actuar tal vez a lo que nos indicaba el sentido común y la necesidad de la gente salir a apoyar a las personas. Para nosotros fue el cumplimiento de nuestra tarea y de nuestra misión constitucional. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mencionó en su intervención que la institución coordinó la entrega de más de 1.115.000 kits de víveres, 2.790.000 galones de agua y 3.500.000 libras de carga de ayuda humanitaria. Pues continuamos en la zona de desastre, por lo que esta condecoración motiva a todos los soldados de tierra, mar y aire a continuar trabajando con espíritu patriota y solidario. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, fue quien impuso la condecoración del mérito militar en el grado Gran Cruz a los estandartes de las Fuerzas Armadas. Un importante momento de unidad nacional, de solidaridad, de trabajar en equipo, de encontrarnos como hermanos, como debe ser siempre. Los integrantes de las Fuerzas Armadas participaron en la fase de respuesta ante la emergencia, resguardo de albergues y la reconstrucción post-terremoto. $3,5 millones fue la inversión que requirió el nuevo centro de control ESCADA, inaugurado este miércoles. Desde este edificio se podrá monitorear y operar los sistemas hídricos del país para prevenir y controlar inundaciones. Con la entrega del nuevo centro de control ESCADA se podrá administrar datos hidrométricos en tiempo real para prevenir y controlar inundaciones y riego a través de los sistemas hídricos implementados en nuestro país por el Gobierno Nacional. De proteger a nuestros ciudadanos, a estos cantones o a los sectores que siempre se inundan o a los que pierden probablemente sus sembríos y otras cosas más y otras desgracias que conllevan cuando no existe el control de las inundaciones. Este centro cuenta con la infraestructura y la tecnología que permitirá, además de supervisar las variables climatológicas, generar mensajes de alerta en caso de emergencia. En la cual tengamos en tiempo real acceso de carácter video, por ejemplo, o otro tipo de datos también, de todo lo que significan nuestros sistemas hídricos construidos a nivel nacional. Ahora mismo ya instalados nuestros sistemas de control de inundaciones, Bulubulu y Cañar. Pronto con los demás sistemas integrados. El centro de monitoreo tiene la capacidad de recibir la data hidrológica del sistema Sardón de la SELEC, además de integrar la visión de operaciones de las represas con generación. Mediante drones que capturarán imágenes aéreas en el territorio, se logrará la adquisición y medición de datos en tiempo real. Reducción de 30% en los tiempos, reducción de 20% y hasta creemos que es más en los costos. La inversión de dicha obra, ubicada en el campamento Trasvase Daule Santa Elena, supera los $3 millones. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y se espera que las lluvias continúen en varias zonas del país. Técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI explican que esta temporada se caracteriza por ser de gran inestabilidad.
Cecilia Casillas trabaja para el servicio de aparcamiento de vehículos Zona Azul. Dijo sentirse aliviada cuando en horas de la tarde el sol se dejó sentir, luego de que la mañana presentó lluvia y frío intenso. Pasó solo lloviendo y a nosotros que pasamos trabajando aquí nos perjudica bastante porque la gente viene, se parquea y se bajan del carro y no nos compran. Pero ya los quiteños están acostumbrados a los cambios de temperatura. Siempre salimos con sombrilla, bien abrigados. Es mejor salir así porque en todo caso si hace sol solamente me saco yo. Muy inestable, pero pues así es Quito. ¿Qué se puede hacer? Según el servicio de pronóstico INAMI, esta época del año se caracteriza por su inestabilidad. Especialmente para Quito se va a disipar, pero en horas de la noche nuevamente ya tendremos la presencia de niebla, va a ingresar humedad. Según la técnica Mónica Valdivieso, en las próximas 48 horas se podrán tener condiciones climáticas similares. Lluvias especialmente a lo largo del litoral. Las lluvias en el callejón interandino ya son lluvias dispersas, que quiere decir que es lluvias de ligera intensidad. Este año el invierno empezó con retraso, por lo que la época de transición también podría extenderse hasta mediados de junio. Todo depende del comportamiento del viento, el que transporta humedad. Entonces, pero climatológicamente vemos que las precipitaciones ya tienden a bajar en su intensidad. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en el Cantón Zamora, las lluvias colapsaron el sistema de alcantarillado. Las autoridades municipales tienen listo un plan de renovación, pero falta su financiamiento. Marbellina de Toledo nos preparó un informe. Las fuertes lluvias en Zamora colapsaron el sistema de alcantarillado de la ciudad. La mañana de este miércoles ocasionaron la inundación de varias calles, locales comerciales e incluso un centro infantil. Los niños fueron evacuados. Fueron inundadas todas las instalaciones, desde la cocina, desde el comedor hasta cada una de las 7 salas. La policía nos ayudó con el bus para poder trasladar a los 70 niños al Coliseo de la ciudad. Se colapsó la red de alcantarillado que tenemos aquí en la ciudad de Zamora, ocasionando daños en las partes más bajas, en lo que es la avenida del 11 Mercadillo, donde inclusive afectó a la guardería. El agua ascendió a unos 30-40 centímetros, hubo inundaciones en casas aledañas. Igual hubieron problemas en la parte céntrica de Zamora, donde de igual manera los sumideros no podían evacuar todo el agua de la lluvia. El actual sistema de alcantarillado en Zamora tiene más de 40 años. Las inundaciones regresan con cada invierno. Este alcantarillado lleva muchos años y la mayor parte es alcantarillado mixto, donde evacúa las aguas lluvias y las aguas servidas. Cada año sí sufrimos de estas inundaciones. Jorge Baltín, gerente de la empresa pública de agua potable del municipio de Zamora, asegura que ya existe un estudio del nuevo sistema de alcantarillado del cantón, pero que aún no poseen los recursos necesarios. El municipio ya contrató un estudio, el cual solo están en las fases finales de una vía técnica, y después de eso se gestionará lo que es el recurso. En la parte céntrica, en el momento que toque cambiar el alcantarillado, tocará hacer ambos alcantarillados, el sanitario y pluvial, y creo que es un costo no menor de 5 o 8 millones. Bomberos, obreros municipales y ciudadanos realizaron la limpieza de los sectores afectados. Por ahora es importante mantener las alcantarillas limpias para evitar estos inconvenientes. Desde Zamora Chinchipe, Marbellina Toledo, Ecuador TV. El Ministerio de Educación, World Vision y UNICEF presentaron la primera investigación de alcance nacional sobre el acoso y violencia escolar. El estudio busca fortalecer la política pública para prevenir, atender y dar seguimiento a los casos que se presentan en el sistema. El estudio fue realizado en 2015 en 126 instituciones públicas y privadas, tanto del sector urbano como rural de la costa, sierra y Amazonía. Una encuesta aplicada a los estudiantes de entre octavo de básica y tercero de bachillerato. Y es la primera investigación con este alcance. El primer paso para lograr una solución es identificar el problema y la causa central del problema. Y se desprende que en el Ecuador, 1 de cada 5 estudiantes entre 11 y 18 años afirman haber sido víctimas de acoso escolar, mientras que 6 de cada 10 afirman haber sido víctimas de violencia. Pero además, otros detalles que apuntan al sitio donde se producen, incidencia por sexo, edad, la presencia de testigos, tipo de violencia y acoso, en fin. Por ejemplo, los hombres sufren más de insultos y golpes, mientras que las mujeres padecen más de rumores o revelación de secretos y ciberacoso. Es crítico que eso genere un intento de suicidio. En una encuesta que nosotros hicimos sobre niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad, 1 de cada 10
chicos, adolescentes han pensado en suicidarse. El Ministerio de Educación enfrenta retos y compromisos que apuntan al fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil, así como de los protocolos para actuar en situaciones de acoso y violencia. No hay mejor problema que el que no se da. Entonces, si podemos prevenir que ocurran estas cuestiones, es mucho mejor. El segundo momento es cuando realmente algo ha ocurrido, entonces tenemos que abordarlo para solucionarlo, y lo que tenemos es que ser conscientes de que ese chico o esa chica que tuvo un problema, pues tienen que tener el acompañamiento necesario. Pero también es determinante, se dijo, tomar en cuenta la importancia de la corresponsabilidad familiar. Preguntar a su hijo, su hija, todos los días, ¿cómo te fue en la escuela? Tomar el tiempo para escuchar es clave. Dieron a conocer que el estudio será aplicado de forma periódica cada 2 años con el fin de revisar las estrategias de la política pública para prevenir, atender, dar seguimiento y solucionar esta problemática. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 3.121 jóvenes y adultos mayores de la zona 8 que por razones económicas o sociales no pudieron finalizar su educación básica recibieron certificaciones de alfabetización de parte del Ministerio de Educación. Doña Juana se siente orgullosa, ya que a sus 69 años aprendió a leer y a escribir, y ahora puede ayudar a sus nietos a hacer las tareas. Con la ayuda de Dios y la ayuda de todos los profesores que el gobierno ha enviado para preparar a enseñarlos a los que no sabíamos leer, ahora muchos se sienten orgullosos, no solamente yo. Como ella, otras 13.121 personas con escolaridad inconclusa recibieron certificados de alfabetización y post-alfabetización de parte del Ministerio de Educación. Este proceso de ofertas extraordinarias es parte del sistema educativo nacional, por lo tanto cuenta con una malla curricular, con aulas, docentes especializados en andragogía que permiten una aplicación del aprendizaje para jóvenes y adultos. Esta entrega forma parte del programa Siempre es Momento de Aprender, vigente desde 2011, que contempla la enseñanza de contenidos correspondientes a la educación general básica. Hoy tengo 30 años y no me da vergüenza y es un orgullo decirlo que pude terminar mi primaria y voy a seguir lo que es el bachillerato. Más de 380.000 personas jóvenes y adultas han sido beneficiadas de este proyecto de educación básica para jóvenes y adultos. Seguimos a nivel nacional. Nunca es tarde para aprender, es el mensaje de quienes fueron certificados, y este es solo el primer paso. Quiero seguir estudiando. Cuando mis nietos me dicen, mi mami, ahora ya sé, porque ellos me dicen, mami, mi mami ahora con la vejez está estudiando. Yo es que para todo hay tiempo. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y el Gobierno Nacional promueve la profesionalización de los ecuatorianos en diferentes áreas del conocimiento. Hoy se graduaron 58 mujeres como tecnólogas en desarrollo infantil y se entregaron 269 certificaciones en desarrollo infantil integral. Para Nelly no fue fácil alcanzar su título en tecnología en desarrollo infantil. Dividir el tiempo entre sus estudios, trabajo y tareas del hogar fue un reto superado durante los últimos 3 años. Ella, al igual que para sus 57 compañeras tecnólogas, les será más asequible buscar mejores ingresos, ya que este título académico es un aval para ese objetivo. Nosotros nos permite ser más educadoras en los centros infantiles del Buen Vivir y ser también como educadoras también a lo que es a los primeros inicial 1, inicial 2 de las escuelas fiscales. Cecilia es otra tecnóloga en desarrollo infantil que se graduó este miércoles. Eso le da tranquilidad para seguir con su trabajo en los centros infantiles del Buen Vivir, con los que cuenta el Estado en todo el país. Dar una mejor enseñanza con calidad y calidez por los niños. Aparte de la graduación de las 58 tecnólogas, se entregaron 269 certificaciones de competencias laborales en desarrollo infantil integral a estas mujeres, cuyo empirismo en el cuidado de niños y niñas les brindó experiencia más que suficiente para ejercer con solvencia esta delicada tarea. Podemos reconocer esos conocimientos que antes estaban ignorados, digamos, por la sociedad. Ahora esos conocimientos, la práctica de poder acompañar el desarrollo de nuestros hijos a lo largo de décadas, en algunos casos, se va a reconocer con un título. En total, son 3.608 mujeres a escala nacional que emprendieron el camino de la certificación y que recibirán este respaldo académico con aval de la Secretaría Nacional de Educación Superior en los siguientes días y semanas. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Momento de hacer nuestra primera pausa. De regreso les contamos, el día de mañana se posesiona el nuevo fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno. Los detalles enseguida, al volver de la pausa. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Las palabras abren caminos, conectan personas, construyen puentes, crean belleza, forman conocimiento, hacen historia. Palabra suelta, este miércoles 22 horas. ¡Mami! ¡Mamita! ¡Mami! ¡Mami! Mamá, la que siempre está. Vivimos en un mundo acostumbrado a las píldoras y a las soluciones médicas rápidas. Invertimos grandes cantidades de dinero en fármacos que podríamos no necesitar. ¿Te imaginas combatir enfermedades con los alimentos que consumimos a diario? Comidas curativas. Estreno, jueves 11 de mayo, a las 20 horas. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Tenemos más información. La visita a sus homólogos Juan Manuel Santos de Colombia y Pedro Pablo Kuczynski de Perú marcaron el inicio de la política exterior del presidente electo Lenín Moreno. En ambas citas se ratificó el interés de profundizar las relaciones bilaterales. La primera estación de la gira internacional del presidente electo Lenín Moreno fue la Casa de Nariño en Bogotá, Colombia. Ahí mantuvo una reunión con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, donde se ratificaron los mecanismos de diálogo binacional, como han sido los gabinetes colombo-ecuatorianos. La acción de jornadas cívicas en frontera también la vamos a fortalecer, mucho más aún, temas comerciales que hay que robustecerlos. Estoy seguro que una relación que ya de por sí es impecable, la que tenemos con Ecuador, que hemos venido alimentando con el presidente Rafael Correa durante todos estos años, la vamos a fortalecer aún más. Otro acuerdo de continuidad fue el referente a mantener a Quito como la sede de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Hasta que la paz se consiga. En eso comprometemos todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda. Un día después del país visitado por Lenín Moreno fue Perú. En la sede del Ejecutivo, la Casa de Pizarro, lo recibió el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Con él repasaron temas de seguridad, desarrollo fronterizo, así como acuerdos en materia comercial. Entre esos, pues, es seguir desarrollando este proyecto Puyango-Tumbes. La necesidad de que América Latina una fuerzas. Además se conversó sobre aspectos como los acuerdos energéticos, los cuales esperan ser repotenciados luego de su posesión el próximo 24 de mayo. De la posibilidad de aprovechar el oleoducto transperuano. En estos dos países, Lenín Moreno estuvo acompañado de su esposa Rocío González, así como del ministro de Turismo Fernando Alvarado, y María Fernández Espinosa, quien forma parte del equipo de transición, y quien incluso ya fue presentada como la próxima ministra de Relaciones Exteriores. Ellos también participaron de encuentros de coordinación mutua, previo a su retorno al Ecuador. Alex Llanos, Ecuador TV. La Asamblea Nacional dio inicio al debate de los 4 libros del Código de Entidades de Seguridad. La creación de un cuerpo de protección de autoridades es el punto de discrepancia entre oficialismo y oposición.
El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana consta de 4 libros. Y para la presidenta de la Comisión de Soberanía, María Augusta Calle, el proyecto lo que busca es estar acorde a la Constitución de la República. En su artículo 3 garantiza el derecho a la población a la seguridad integral. Por eso en la mayoría del código hay consenso, excepto en el libro 3, pues según la oposición hay 2 puntos que no podrían respaldar. No se ajusta a las necesidades económicas del país cuando se habla ya de 17 millones de dólares. El segundo, en cambio, es que esto daría paso a la conformación de un supuesto grupo civil armado. Que si una entidad tiene una misión fundamental de seguridad, debe poder portar armas, porque de lo contrario no podría cumplir con esa función. Algo que la asambleísta Dora Aguirre aclara sería imposible, luego de la modificación del articulado entre el primer y segundo debate. En el artículo 179 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que será un servicio de protección pública, una entidad de carácter civil, especializado, profesional, técnico y jerarquizado. En ninguna parte dice armado. Aguirre acota además que ejemplos de grupos de protección por fuera de policía y fuerzas armadas ya existen en el país. Policías municipales, metropolitanos, tienen la responsabilidad de dar protección a los alcaldes, por ejemplo, de Quito y Guayaquil, y ellos tienen permiso de uso de armas. Pero este permiso de uso de armas no lo puede dar cualquier autoridad, lo debe dar el Ministerio de Defensa previa la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La implementación del Cuerpo de Protección de Autoridades tomará al menos 10 años para el inicio de sus operaciones. Alex Llanos, Ecuador TV. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, entregará con 2 meses de anticipación el cargo. Luego de la posesión de Carlos Vaca Mancheno, prevista para este jueves en la Asamblea, Chiriboga se reunirá con su sucesor en la Fiscalía, donde se dará paso a la transición. La posesión de Carlos Vaca Mancheno como fiscal general del Estado, la cual coincide con el inicio del nuevo gobierno, motivaron a Galo Chiriboga a adelantar su salida de la Fiscalía. Chiriboga estuvo como titular del organismo desde 2011 y su periodo debía concluir en julio de este año. No obstante, una decisión personal determinó su renuncia, la cual afirma está completamente coordinada con quien lo reemplaza. Hemos conversado desde hace 3 semanas e iniciamos un proceso de transición ordenada. Y por lo tanto el día jueves que sea él posesionado lo recibiré en la Fiscalía para darle la bienvenida y entregarle el despacho. Es por ello que Chiriboga considera que el organismo quede en buenas manos, motivo por el cual espera que su sucesor continúe con la lucha contra la corrupción, sobre todo en procesos de gran notoriedad como la posible red en Petroecuador, así como las investigaciones de las supuestas coimas de Odebrecht. Es independiente quien lo logre, lo que sí es evidente que si llegamos a un acuerdo, la tarea de llevar adelante esos casos ya le tocará al nuevo fiscal. De esta forma, la administración de Carlos Vaca Mancheno iniciará con 60 días de anticipación. El futuro funcionario asegura tener ya listos varios planes que fortalezcan el trabajo de la institución. Tanto en la gestión de lo administrativo, de lo institucional, como en la gestión de lo investigativo, en la gestión de las competencias de la Fiscalía. Así que nosotros tenemos una enorme voluntad y un enorme entusiasmo de arrancar de la mejor forma para el servicio del país. La sesión de la Asamblea está prevista para las 9 horas de este jueves 11 de mayo. Ahí el Pleno conocerá la renuncia de Chiriboga y posterior a ello posesionará su relevo como fiscal, el doctor Carlos Vaca Mancheno. Alex Llanos, Ecuador TV. El juez de Garantías Penales, Giovanni Freire, suspendió la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de plagio en contra de 14 miembros de la policía en los hechos del 30 de septiembre de 2010. El magistrado convocará a las partes en los próximos días para hacer público su dictamen. Durante la jornada de este miércoles, el juez que lleva el caso escuchó por más de 4 horas los argumentos de los abogados defensores de los 14 uniformados de la Policía Nacional, acusados por parte de la Fiscalía del presunto delito de plagio del presidente Rafael Correa durante los hechos del 30 de septiembre de 2010. El magistrado de Garantías Penales, Giovanni Freire, suspendió la audiencia y convocará a las partes en los próximos días para hacer conocer su dictamen respecto a si llama o no a juicio a los 14 policías, 8 en calidad de autores y 6 como cómplices del delito establecido por el Ministerio Público. Bueno, Fiscalía ha presentado más de 200 pruebas, elementos que sirvieron para poder sustanciar esta acusación. Los abogados defensores coincidieron en sus exposiciones en que la Fiscalía no logró reunir los elementos necesarios para que se configure el plagio del presidente Correa durante el 30S
y que sus defendidos poco o nada tuvieron que ver en el cometimiento de este delito. Y hay la duda, pues ustedes conocen perfectamente pues que esto fue acusado por un delito de plagio y esto tiene que haber consecuencias de que el señor presidente estaba retenido, ¿no? Por la fuerza. Es más, nuevamente se cuestionó la vigencia en la tipificación de la figura de plagio. Lo que pasa es que si es que le aplicamos el tipo penal que estamos reclamando, que está prescrito, no puede haber juicio. Y necesariamente para poder pronunciarnos, inclusive con un criterio, tenemos que esperar el pronunciamiento del señor juez cuando cierre esta audiencia. A ver, el plagio estaba contemplado en el 188 al momento que se suscitaron los hechos, pero esa conducta no ha sido despenalizada y consta en el 162 del nuevo Código Orgánico Integral Penal. El juez de garantías penales convocará a las partes vía casillero judicial para dar a conocer su dictamen. Si son llamados a juicio, tanto la Fiscalía como los abogados de los procesados presentarán las pruebas de cargo y de descargo para que el magistrado emita luego la sentencia respectiva. Javier Ceballos, Ecuador TV. Ecuador conformará un equipo de trabajo para tramitar la extradición desde Perú de Charly Pareja Cordero y su hijo. Esto por cuanto la justicia de dicho país dictaminó prisión preventiva, mas no su expulsión. El 37º Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso 40 días de prisión preventiva con fines de extradición para Charly Pareja Cordero, conocido también como Capaco, y su hijo. Daniel Maurate, abogado de Ecuador en Perú, indica que con este trámite la expulsión, que era la primera opción, se dificulta. Dice que para trabajar en el proceso de extradición se conformará un equipo. Ya tramitar la extradición, que va a estar a cargo de una sala penal de la Corte Suprema, la que deberá declarar seguramente en su oportunidad la procedencia y luego pasar al Ejecutivo, al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia pasará al Consejo de Ministros, donde saldrá un decreto supremo, y ese más o menos es el camino que tiene que seguirse ahora. Charly Pareja Cordero y su hijo, Carlos P.D., fueron capturados este lunes por las autoridades de Interpol peruana, ya que su ingreso a dicha nación en diciembre del año pasado habría sido de forma irregular. Los dos prófugos son requeridos por la Fiscalía ecuatoriana por estar vinculados en el presunto delito de lavado de activos como parte de la red de corrupción al interior de Petroecuador. Según datos de las investigaciones, se habrían detectado transacciones financieras por más de 53 millones de dólares a cuentas vinculadas de los Pareja. Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Pareja Cordero y Carlos P.D., indicó que además del pedido de extradición, tenían otros recursos planteados. De habeas corpus presentado desde el mes de abril. ¿Por qué? Porque se lo puso precisamente en alerta roja internacional de Interpol. El abogado del Estado ecuatoriano detalló que se espera la cooperación de Perú, más aún luego del pedido que realizó el presidente electo Lenín Moreno a su homólogo Pedro Pablo Kuczynski. El doctor Kuczynski pues ha ofrecido revisarlo el tema y ojalá pues sea de un término feliz. Una cárcel que será definida por la justicia peruana los acogerá desde este miércoles hasta que el caso se resuelva. Olga Velasco, Ecuador TV. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, destacó en la rendición de cuentas del periodo 2016-2017 el apoyo recibido por los 28 países de la Unión Europea para lograr la firma y ratificación del acuerdo comercial. A pocos días de cumplirse la transición de gobierno se afinan detalles en cada Secretaría de Estado. Desde Comercio Exterior se habla de dejar un ministerio en marcha, siendo el principal hito haber alcanzado el acuerdo comercial multipartes con los 28 países de la Unión Europea. Sus primeros resultados ya se ven en el primer trimestre de este año. En exportaciones a la Unión Europea hemos aumentado más de 100 millones de dólares. En comparación con el año pasado. Para el analista económico Fidel Márquez, es sin duda la mejor oportunidad que tiene el nuevo gobierno de Ecuador para el desarrollo económico y para apuntar a otros mercados usando las mismas beneficiosas condiciones. Para incrementar los procesos de calidad de nuestros productos que van hacia ese mercado. Entre las acciones emprendidas por Casinelli en los 12 meses frente a esta cartera destacan el trabajo en conjunto con los gremios de exportadores, el impulso de las canastas comerciales en las provincias fronterizas para evitar el contrabando. Resaltan además los eventos de promoción de inversiones ejecutados desde Proecuador, entidad que recomienda su fortalecimiento. Entregamos un ministerio en marcha con temas que se deben resolver al día siguiente, no con temas que
En comercio exterior no hay grandes propuestas a largo plazo, lo que hay que hacer es cosas inmediatas, porque así es el comercio con su dinámica. Márquez cree que el proceso debe también buscar influir de manera interna. La idea tiene que ser que, por ejemplo, si vas a invertir en tecnología, ahí te apoyamos para que aumente tu productividad. En capacitación, si vas a crear nuevos puestos de trabajo, ¿qué estímulo o qué incentivo tributario te podemos dar? Asimismo, el ministro saliente confía en que la nueva Asamblea Nacional priorice la ratificación de los acuerdos suscritos con El Salvador y Nicaragua para su plena vigencia. Además, que la oferta exportable se concrete con la Asociación Europea de Libre Comercio y con Corea del Sur. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Formas de transportar droga desde los puertos del país. En el último operativo realizado en Pozorja, los miembros de la Marina y de la Policía encontraron pasamontañas y herramientas que servirían para violentar los contenedores. 2 personas fueron detenidas a la madrugada de este martes a 3 millas de la franja costera en Pozorja, provincia del Guayas. Los sujetos fueron detenidos con 78 bloques de droga a bordo de una embarcación de bandera asiática que tenía como destino Panamá. Aproximadamente a las 02:30 horas se visualizó al personal de la motonave Maersk Niamey. Se procedió al abordaje inmediato, logrando la aprehensión de 2 presuntos delincuentes, además de 3 maletas con paquetes tipo ladrillo que se presume sería droga. El capitán de navío José Marcos, capitán del puerto de Guayaquil, indicó que los detenidos habrían subido arbitrariamente al barco de carga con el propósito de contaminar algún contenedor. Se conoce que otro presunto delincuente habría estado a bordo y logró fugar al lanzarse al agua por la borda, aprovechando la oscuridad. La nueva modalidad de los traficantes, a decir de la autoridad, sería que una vez que los barcos pasen la revisión y el canal de seguridad, son interceptados en horas de la madrugada con lanchas rápidas para abordarlos usando escaleras y otros implementos de seguridad aprendidos durante el operativo. Accesorios tales como escalas para acceder al barco, arneses, cuchillo, teléfono, celular, llaves de tubo y pasamontañas. Es una otra vía que ellos encuentran para poder transportar su mercadería ilícita y no se descarta cualquier otro medio que puedan usar. En lo que va del año, según datos registrados por el Ministerio del Interior, en el país han sido incautadas 23.3 toneladas de droga. Marlon Chica, Ecuador TV. Buenas noches, este es el resumen informativo en lengua de señas. Un equipo de trabajo tramitará la extradición desde Perú de Charly Pareja Cordero y su hijo, quienes son requeridos por la justicia ecuatoriana por el caso de corrupción en el interior de Petroecuador. La justicia peruana sancionó con 40 días de prisión preventiva a Capaco y su hijo hasta que se realice el pedido oficial por parte de las autoridades de Ecuador. El Ministerio de Educación, World Vision y UNICEF presentaron la primera investigación nacional sobre el acoso y violencia escolar. El estudio se realizó en el 2015 en 126 instituciones públicas y privadas del sector urbano y rural de la costa, sierra y Amazonía. En el Ecuador, 1 de cada 5 alumnos han sido víctimas de acoso escolar, mientras que 6 de cada 10 afirman haber sido víctimas de violencia. En lo internacional, varias organizaciones de los derechos humanos en Argentina, movimientos sociales y estudiantiles marcharon desde la Plaza de Mayo hasta la Casa Rosada en Buenos Aires en contra del 2x1 que favorecería a represores condenados sin sentencia firme y en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esto fue lo más destacado de la jornada. Buenas noches.
información del mundo, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, rindió su declaración ante el juez Sergio Moro por el caso de corrupción de Lava Jato. Ante miles de simpatizantes, Lula da Silva aseguró que durante la audiencia no se presentaron pruebas en su contra. Bajo el resguardo de 3.000 agentes de seguridad, llegó a los tribunales de Curitiba el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien rindió su declaración por primera vez ante el juez Sergio Moro en el caso de corrupción Lava Jato. Lula fue interrogado por más de 4 horas para determinar si recibió o no un departamento con vista al mar en San Pablo como retribución por favores ilegales realizados a la constructora OAS implicada en la red de sobornos de la estatal Petrobras. Una vez concluida la audiencia, el exmandatario se dirigió ante los miles de simpatizantes que llegaron hasta esta ciudad para manifestar su respaldo. Lula aseguró que no se presentaron pruebas en su contra y que continúa su decisión de ser candidato presidencial en el 2018. Yo lo que esperaba es que después de 2 años en los que me persiguieron, quizás ellos tuviesen una factura, un documento que dijera, mire, Lula compró un apartamento. Lula vivió ahí, Lula estuvo ahí. No tienen nada, nada. Sus seguidores se apostaron desde la noche del martes en un campamento denominado Por la Democracia. Aseguran que Lula es inocente de todos los cargos que se le implican. Según la Fiscalía, Lula da Silva enfrenta 4 cargos que estarían detallados en al menos 100.000 páginas, entre ellos lavado de dinero y tráfico de influencias. Fanny Lara, Ecuador TV. Y el gobierno de Colombia entregó a Ecuador la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, cargo que ejercerá durante 1 año. El evento se llevó a cabo durante una reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en la sede del organismo en Lima, Perú. Dentro de las funciones que Ecuador tendrá están la culminación del proceso de reingeniería del organismo, el desarrollo fronterizo y la interconexión eléctrica. Mientras Colombia debate la adopción para parejas del mismo sexo y en personas que sean solteras, mientras que también el presidente de Bolivia, Evo Morales, moviliza tropas a la frontera con Chile. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Decenas de personas se concentraron en los exteriores de la Casa Blanca para rechazar las políticas del presidente Donald Trump. En tanto, el jefe de Estado recibió al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, para pedir a Moscú más acciones para frenar al régimen de Bashar al-Assad en Siria. 2 abogados de inmigrantes revelaron videos de la detención de indocumentados que acudían a los tribunales para solicitar ayuda e información para legalizar su residencia. En las imágenes se observan cómo agentes vestidos de civiles ni siquiera les dejan ingresar y los arrestan para su deportación, violando sus derechos. En medio del dolor, los habitantes de Puebla, en México, despidieron a las 14 víctimas de la explosión de una bodega de pirotecnia. Las autoridades indicaron que se reúnen para analizar y aprobar normativas más rígidas y evitar este tipo de tragedias. La Cancillería de Chile calificó como una acción delicada el envío a la frontera de militares élites bolivianos que anunció el gobierno de Evo Morales para ayudar a combatir el narcotráfico. Morales indicó que envió una carta al Papa Francisco para solicitar su intervención en la liberación de 9 bolivianos agentes aduaneros en territorio chileno. Con 20 votos en contra y 12 a favor, la Comisión de la Cámara Legislativa de Colombia negó el proyecto de ley que convocaba a un referéndum para permitir la adopción en parejas del mismo sexo. Al debate asistieron sacerdotes, pastores, entre otros líderes religiosos. En los exteriores, representantes de la comunidad LGBTI defendieron sus posiciones. Según cifras oficiales, en Colombia hay 4.247 menores entre los 0 y 17 años esperando ser adoptados. Fanny Lara, Ecuador TV. Esas son las noticias del mundo, pero se vienen los deportes. Fernando Estrada está con nosotros, vamos a saludarlo, estaba por acá. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, hoy al Barcelona y al Emelec les fue muy bien, cuénteme. Claro que sí, Sofía, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos. Le fue muy bien a los equipos del Astillero. Uno por torneo internacional, el Emelec empató en tierras argentinas, específicamente en el Monumental de Núñez, visitando a River. Y por otro lado, Barcelona, que cumpliendo con un partido diferido en el campeonato local, le ganó a Liga Deportiva Universitaria. Muy bien, los detalles entonces de inmediato en el equipo, y a las 22 horas lo invito a usted, los invito a todos a que no se pierdan el día de hoy Palabras Sueltas. Hasta el día de mañana.